Muy queridos hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo 32 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 10 a 16. Se trata del encuentro del profeta Elías con la viuda de Sarepta de Sidón. Los cananeos era el pueblo que habitaba la tierra a donde llegaron los israelitas, y su religión estaba basada en el culto al dios Baal, quien era el que proporcionaba la lluvia, la fertilidad y la fecundidad. Se veneraba en el monte Safón en Ugarit. El hilo conductor de todos los libros del Antiguo Testamento viene presentado por la lucha del Señor, el Dios celoso de los hijos de Israel, contra esta divinidad, contra Baal, que es el Dios del orden cósmico adorado por todos los pueblos del antiguo Oriente Medio. En tiempo del profeta Elías, Israel fue seducido por la reina Jezabel, esposa del rey Acab, y abandonó la fe de sus padres, dobló la rodilla ante Baal, convencido de que por él recibirían abundantes lluvias, pero así no sucedieron las cosas. Por el contrario, hubo un periodo de 3 años de sequía, hambre y peste que había predicho el profeta Elías. Ante la ausencia de las lluvias y el desastre, el rey Acab inmediatamente convocó a sus videntes y los comisionó para identificar a los responsables. El culpable apareció inmediatamente. Dicen los de la corte, los adivinos, ha sido Elías, el profeta del Señor, que provocó la indignación del dios Baal. Inmediatamente Acab ordenó seguirle la pista y darle muerte. Es en este punto, en la historia de Elías, que se inserta el episodio narrado en la lectura de hoy. Para escapar de la ira del rey Acab, el profeta huyó. Se dirigió a la costa de Fenicia y llegó a Sarepta, ciudad ubicada a 12 kilómetros al sur de Sidón, famosa por la producción de la púrpura. En la puerta de la ciudad se encontró con una pobre viuda que estaba recogiendo leña para cocinar, tanto para ella como para su hijo, el último puñado de harina que quedaba. En aquellos días, Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la entrada del pueblo encontró allí a una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme un poco de agua y un jarro para beber. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó: por favor, tráeme en la mano un trozo de pan. Ella respondió: por la vida del Señor tu Dios, no tengo pan, solo me queda un puñado de harina en el jarro y un poco de aceite en la aceitera. Ya ves, estaba recogiendo 4 astillas. Voy a hacer un pan para mí y mi hijo, nos lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no temas, ve a hacer lo que dices, pero primero prepárame a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor Dios de Israel: el cántaro de harina no se vaciará, la aceitera de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Ella marchó a hacer lo que le había dicho Elías, y comieron él, ella y su hijo durante mucho tiempo. El cántaro de harina no se vació, ni la aceitera se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. El profeta pide agua y luego pide pan, y la viuda confió en él. Le ofreció lo que le había pedido, y Dios bendijo su generosidad, concediéndole comida para ella y su hijo durante el tiempo de la sequía. Es en esta conmovedora historia donde se traduce la simpatía del Señor y también del autor sagrado para con esta mujer pobre y sin protección. En todos los pueblos antiguos, la riqueza, el éxito y el bienestar fueron considerados bendiciones de los dioses, pero en Israel muy pronto se dieron cuenta
de que el Señor tenía una mirada de amor especial para los más débiles, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Estos, no pudiendo contar con nada y con nadie, confiaban absolutamente en Dios y en su indigencia eran capaces de ofrecer no solo una parte de lo que poseían, no solo lo superfluo, sino todo, incluso lo indispensable para sus vidas. La viuda de Sarepta, una pagana que todavía no adoraba al Señor de Israel, sino que lo conocía solamente como el Dios de Elías, se ha comportado como una auténtica israelita. Pertenecía sin darse cuenta al pueblo humilde y pobre que confía en el nombre del Señor, como dice el profeta Sofonías. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 24 a 28. El autor sigue presentando a Cristo como el verdadero y único sacerdote, quien ha ofrecido el único y eterno sacrificio aceptable al Padre. Cristo entró no en un santuario hecho por los hombres, copia del auténtico, sino en el cielo mismo, y ahora se presenta ante Dios y a favor nuestro. No es que tenga que ofrecerse repetidas veces como el sumo sacerdote que entra todos los años en el santuario con sangre ajena. En tal caso, tendría que haber padecido muchas veces desde la creación del mundo. Ahora, en cambio, al final de los tiempos, ha aparecido para destruir de una sola vez con su sacrificio los pecados, y así como el destino de los hombres es morir una vez y después ser juzgados, así también Cristo se ofreció una vez para quitar los pecados de todos y aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. El autor ha reservado el término sacerdote, como lo hace todo el Nuevo Testamento, para Cristo y al pueblo de Dios unido a Cristo en el ofrecimiento de sacrificios espirituales aceptables al Padre. Y nos presenta dos razones por las que Jesús es el único sacerdote verdadero. Los antiguos sacerdotes ofrecieron sus holocaustos en un templo material hecho de piedras, mientras que Jesús realiza su ministerio en el cielo, en un santuario no construido por la mano del hombre. Además, el sacerdocio de la antigua alianza tenía como objetivo la purificación del pueblo de todos sus pecados. Para borrarlos, el sumo sacerdote entraba cada año en la parte más sagrada del templo y allí vertía la sangre de los animales. Repetía todos los años el mismo ritual, el cual nunca fue eficaz, no obtenía la remisión del pecado. Los hombres continuaban siendo malvados y necesitados de la expiación. Jesús, por el contrario, ha ofrecido un sacrificio perfecto, no derramando la sangre de los animales, sino que ha donado su propia sangre y con su gesto de amor ha vencido para siempre al pecado. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 a 44. Se trata de un contraste entre los comportamientos de los escribas y la actitud de una viuda que deposita en la alcancía del templo todo cuanto tenía para vivir. El contexto es el de la última semana que Jesús está en Jerusalén. Acordémonos que él, montado sobre un asno, ha hecho una entrada triunfal en la ciudad santa, pero luego ha visto que el templo lo habían convertido en un centro de negocios. Esto lo ha disgustado profundamente y al día siguiente entró en el templo y expulsó a los negociantes. Como sabemos, ya desde el inicio de su ministerio público había tenido muchos conflictos con las autoridades religiosas de Israel. Pero este hecho de expulsar a los mercaderes del templo llenó la copa y a partir de este momento el evangelista nos dice que los fariseos y los escribas se habían reunido para ver cómo lo podían eliminar.
Recordemos también que Jesús había tenido una serie de controversias con los fariseos, los saduceos y los herodianos. En el Evangelio del domingo anterior, la polémica versaba sobre el mandamiento más grande y hoy San Marcos nos presenta la última de estas discusiones. Esta vez Jesús ataca fuertemente a los escribas. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y les decía: cuídense de los letrados. Les gusta pasear con largas túnicas, que los saluden por la calle. Buscan los primeros asientos en las sinagogas y los mejores puestos en los banquetes. Con pretexto de largas oraciones, devoran los bienes de las viudas. Ellos recibirán una sentencia más severa. Jesús alerta a la gente acerca de los escribas y se utiliza el verbo blepo en griego, que significa ver físicamente y está en imperativo presente, es decir, tienen que vigilar continuamente, estar en guardia, porque los comportamientos de los escribas no tienen nada que ver con la propuesta de hombre nuevo que presenta Jesús. Él ataca a los escribas o letrados utilizando la sátira y la ironía, que es un lenguaje muy provocativo. Esto demuestra cuánto le preocupaba a Jesús que un cierto comportamiento negativo pudiera infiltrarse también en la comunidad de sus discípulos. Pero ¿quiénes eran los escribas? Originalmente ellos eran los responsables de procurar documentos públicos y de todo tipo, incluso historiadores, pero desde el exilio en Babilonia se habían convertido en los intérpretes oficiales de la ley del Señor, porque allí pues no tenían templo, entonces ellos reunían al pueblo y les enseñaban en ciertos lugares que se llaman de ese momento en adelante las sinagogas. Al regreso del exilio, los escribas, además de ser los verdaderos intérpretes de la palabra de Dios, también se convirtieron en una autoridad en el campo legislativo. Eran los jueces encargados de pronunciar las sentencias en los tribunales. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 38, aparece un elogio para el escriba que se distingue de las profesiones agrícolas. De acuerdo con este texto, el escriba dedica toda su vida para meditar la ley del Altísimo, busca la sabiduría, se dedica al estudio de las profecías, conoce los dichos de los hombres famosos, conoce los enigmas, viaja en tierra extranjera en forma que puede ampliar su conocimiento y es alabado por todos por su inteligencia y queda en la memoria de las generaciones por sus sentencias sabias. Estos eran los escribas del tiempo de Jesús. Estudiaban hasta que cumplían los 45 años de edad. Luego recibían la imposición de las manos para que se transmitiera el mismo espíritu de Moisés, el profeta que había hablado cara a cara con Dios. Desde ese momento ellos eran la palabra de Dios viviente. Su autoridad moral era superior a la del sumo sacerdote. Jesús no quería condenar a los escribas como personas, sino que denunciaba sus comportamientos porque se podían reproducir en sus discípulos e incluso en los cristianos de hoy. Hay que verificar si reaparecen hoy en nuestra comunidad eclesial estos comportamientos. ¿Cuáles eran? Primer comportamiento: se paseaban con largas vestiduras. Y esto no lo soportaba Jesús. Flavio Josefo, el historiador contemporáneo de Jesús, que era un sacerdote del templo, hace una descripción detallada de las espléndidas vestiduras que el sumo sacerdote llevaba durante las fiestas. Y decía que el pueblo derramaba lágrimas de alegría cuando veía al sumo sacerdote que se acercaba al altar, porque creían ver al mismo Dios en su representante sobre la tierra.
¿Cuál era el atuendo del sumo sacerdote que atraía tanto la atención de la gente? Tenía un pectoral en forma cuadrada en el cual se incrustaban 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. También se colocaba el efod, que era una vestidura de lino fino, corta y sin mangas, que cubría también las espaldas. Utilizaba una diadema sobre la cabeza con una lámina de oro en la cual estaba escrito Kadosh le Adonai, que significa sagrado para el Señor. Sobre la orla del vestido tenía 2 campanitas. Cuando pasaba por en medio de la plaza del templo, las campanas sonaban y atraía la mirada de todos. También los rabinos se distinguían del pueblo. No tenían un uniforme ni un vestido suntuoso, solo utilizaban el talit, que incluso Jesús lo utilizó. Es como un chal que se colocaban en la cabeza para la oración. Era clara la diferencia de estos personajes con los profetas. Ellos estaban unidos al pensamiento y a los sentimientos de Dios. Ellos nunca utilizaron un ropaje para ser admirados, porque el profeta necesita ser escuchado, no ser contemplado. El objetivo de las autoridades religiosas al vestir suntuosamente era distinguirse del pueblo, estar por encima de la gente, ser egregios, es decir, estar por encima del greye, del rebaño. Ellos mendigaban la atención, buscaban la vanagloria. Estos uniformes los convertían como en un maniquí, es decir, servían para cubrir la pobreza de hombre que había debajo de los ropajes. Jesús no soportaba esta ostentación y vanidad. Los escribas del tiempo de Jesús ya no existen, pero si nosotros hoy en la iglesia notamos algo similar, no podemos tener miedo al emplear el mismo lenguaje irónico que utilizó el maestro. Segundo comportamiento: ser saludados en las plazas. A los títulos honoríficos seguían las inclinaciones de la gente, las venias, besarles las manos, cederles el paso en las calles, en el mercado ser atendidos en primer lugar, etc. Y cuando no recibían estos honores se disgustaban tremendamente. Hoy puede haber personas que se constituyen en autoridades en la iglesia y la gente piensa que merecen un respeto superior que a los demás. El máximo respeto tiene que ser para todos. Si tuviésemos que hablar de una gradación en el respeto, en el primer lugar estarían los desvalidos, los pobres, las personas con capacidades distintas, necesitados, pecadores, etc. Todos tenemos la misma dignidad de hijos de Dios. Tercer comportamiento: pretenden los primeros puestos en la sinagoga. Para la liturgia del sábado, cuando llegaba un rabino, el jefe de la sinagoga lo ubicaba en el primer lugar, de modo que todos lo vieran y lo contemplaran. La sinagoga era el lugar para el culto, pero también para el juicio, como el tribunal, funcionaba también como una escuela e incluso era donde se almacenaban los bienes para distribuir a los pobres. Cuando alguien hacía una ofrenda significativa, el jefe de la sinagoga lo llamaba y lo ubicaba en el primer puesto y le hacía un grande elogio. A los escribas les gustaba tener el primer puesto también en los banquetes, porque allí se ubicaban junto al jefe del hogar, donde se les servía de primeras y mejor que a los demás. Jesús no soporta semejantes rituales entre las personas y era alérgico a los ropajes. En italiano uniforme se dice divisa, creo que también en castellano, porque divide, distingue, separa, crea una casta que atenta contra la lógica del Evangelio. Cuarto comportamiento: devoran las casas de las viudas. La viuda es la imagen de la persona indefensa. Se queda sin el hombre que la protege, sin bienes, porque no tenían derecho a la pensión y no la había, y tampoco heredaban nada.
La herencia iba para los hijos o los parientes más cercanos del esposo. Por eso, como dice el Salmo 68, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Y el Salmo 146, el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas. Muy seguramente los escribas se aprovechaban de la ingenuidad de las viudas, mujeres sencillas e indefensas, para obtener de ellas limosnas o alguna contraprestación por dar algún consejo. Jesús dice que ellos merecen una condena más grande, y es la única vez que Jesús utiliza la palabra condena. Ahora veamos el contraste de los escribas con la actitud de una viuda. Sentado frente a las alcancías del templo, observaba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. El templo de Jerusalén tenía una extensión de 22 canchas de fútbol reglamentarias, y los lugares estaban separados unos de otros de acuerdo a las personas que podían estar en cada uno de ellos. Estaba el atrio de las mujeres, que tenía 3 ingresos por el norte, oriente y sur. En este atrio era donde se celebraban las grandes fiestas como Sukkot o fiesta de las tiendas, y allí se ubicaba el tesoro del templo, y al frente estaba sentado Jesús. El tesoro se alimentaba con los impuestos que tenían que pagar los hombres después de que cumplían 20 años, y en todo el Imperio Romano, donde hubiera judíos, se recogía por este impuesto medio ciclo, y era por el tiempo de Pascua que se llevaba la ofrenda al templo de Jerusalén. Justamente a lo largo de la pared del atrio de las mujeres había 13 alcancías en las cuales cada uno podía hacer su ofrenda, y sobre 12 de estas alcancías estaba inscrita la intención de la ofrenda, y el peregrino escogía y le entregaba el dinero a un levita que lo depositaba allí. Pero la alcancía número 13 estaba reservada para las ofrendas libres, y cada uno personalmente depositaba allí su contribución. Es en esta 13ª alcancía que una viuda deposita unas moneditas. Llegó una viuda pobre y echó unas moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a los discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos los demás, porque todos han dado de lo superfluo, de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha dado cuanto tenía para vivir. En el libro de la Mishnah, donde se encuentra la tradición oral de la religión de Israel, se dice que las alcancías para las ofrendas eran de bronce y tenían la forma de una trompeta. Entonces nos podemos imaginar que cuando eran arrojadas las monedas o la ofrenda, la trompeta sonaba de acuerdo con la cantidad y la fuerza con que se arrojaba el dinero. Entendemos así a Jesús, que dice que cuando des limosna, no toques la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. El segundo personaje que entra en escena después de los ricos es una viuda que hace una ofrenda. Aprovecharse de una viuda por parte de quien tenía dinero y prestigio era realmente un pecado gravísimo. En el libro del Éxodo, en el capítulo 22, Dios dice: a la viuda y al huérfano no afligiréis. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. La viuda del Evangelio echa 2 monedillas, lo que equivale a un cuadrante, y con un cuadrante se podía comprar 1 onza de pan. En el templo no se podía llevar las monedas del comercio del Imperio Romano, porque tenían la imagen del emperador. Así que había un dinero apropiado para el templo, y estas 2 moneditas estaban hechas de bronce, que no tenían ningún valor. Si alguien se las encontraba por la calle, ni siquiera se agachaba para recogerlas. La viuda deposita su ofrenda en la alcancía número 13 sin llamar la atención de nadie,
sin hacerse notar. ¿Cómo interpretar este episodio? Hemos escuchado frecuentemente que cuando se es generoso y se contribuye con las necesidades de la iglesia o de la comunidad parroquial, de las instituciones caritativas o de las misiones, se dice: sigamos el ejemplo de esta viuda que siendo pobre dio todo. Pero tal vez no es la interpretación correcta. Si esto fuera así, Jesús habría concluido el episodio como lo concluyó con la parábola del buen samaritano: ve y haz tú lo mismo. Es decir, imita la generosidad de esta viuda. Hay muchos textos bíblicos que invitan a ser generosos, a ayudar a los pobres, a las viudas, a quienes dedican su vida entera al anuncio del Evangelio. Pablo habla de esto escribiendo a los corintios y a los romanos, pero nuestro texto no tiene esta intención. Claro que no se puede comparar a las comunidades de hoy con la institución del Templo de Jerusalén. Pero Jesús observa el gesto de la viuda y no exhorta a hacer lo mismo, porque con su limosna ella estaba colaborando con el sostenimiento de un sistema religioso corrupto que él mismo había rechazado expulsando a los vendedores del templo. Un sistema gestionado por gente que Jesús llamó ladrones, que se aprovechan de las personas, que tienen un afán del dinero y se aprovechan de la fe ingenua de las personas sencillas, como esta pobre viuda. Jesús presenta a esta viuda no como un modelo para imitar, sino como un ejemplo de injusticia y de hipocresía por parte de los escribas y de la casta sacerdotal del templo, que son capaces hasta de quitar los bienes de aquellas personas sencillas, le quitan hasta lo que tienen para subsistir. De hecho, el texto original griego dice que con esas 2 monedas la viuda había depositado toda su vida. Y es por esto que Jesús pone en guardia a la gente y a sus discípulos de los escribas, porque devoran las casas de las viudas. De la boca de Jesús salen las mismas condenas que habían pronunciado los profetas Amós, Isaías, etc. La Didaché, que significa enseñanza y es el nombre corto de un manual cristiano, compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo, antes del Evangelio de Mateo, en la iglesia de Antioquía de Siria, exhorta a donar a quien realmente tiene necesidad y no pedir restitución de lo que se ha donado, porque Dios quiere que todos sus hijos gocen de los bienes de la creación. Y pone en guardia a quien recibe, porque si lo recibe y no lo necesita, tendrá que rendir cuentas, porque se ha apropiado de lo que le hace falta a otra persona. La conclusión de la exhortación de la Didaché es que no importa que la limosna se humedezca con el sudor de las manos, pero hasta que no se sepa realmente que se está dando la ofrenda a quien realmente la necesita, no se puede entregar. La viuda, tal vez sin saberlo, estaba dando su limosna a la institución equivocada. Esto es una invitación para que nosotros también estemos seguros de que nuestras ofrendas lleguen a quien tiene verdaderamente necesidad, al pobre o a quien realmente se empeña en la construcción de un mundo nuevo, en la construcción del reino de Dios y en el anuncio auténtico del Evangelio. Les deseo un feliz domingo.